Acababa de pedir un poco de agua, y mi hija me gritó: «No somos tus sirvientes», justo en mi cara, mientras yacía exhausto en la casa que había pagado con mi vida, recién salido de una cirugía de corazón. Yo, el padre que había dado todo por su felicidad, sentí una traición más profunda que cualquier dolor físico. Pensaron que quedarían impunes y que tenían poder sobre mí. Pero entonces dije: tienen 72 horas para irse de esta casa. No van a creer lo que sucedió después. Antes de continuar, por favor suscríbase al canal y cuéntenos desde dónde nos escucha en los comentarios. ¿Podrías traerme un vaso de agua? Las palabras salieron de mi boca antes de que siquiera me hubiera acomodado en el sillón. 3 días en el hospital me habían dejado reseco de una manera que iba más allá de la sed. La cinta quirúrgica tiraba de mi pecho con cada respiración, un recordatorio constante de lo que mi corazón acababa de soportar. Daniela se congeló en la entrada de la cocina. Su expresión cambió de una leve molestia a algo más frío. ¿En serio? Acabo de llegar del hospital. Mi voz sonaba más débil de lo que pretendía. El viaje en coche me había agotado más de lo que esperaba, y ahora incluso esta simple conversación se sentía como subir escaleras. Ella se cruzó de brazos. El gesto fue agudo, deliberado. No somos tus sirvientes. Las palabras golpearon más fuerte que cualquier golpe físico. Miré a mi hija, buscando algún rastro de la niña pequeña que solía traerme flores del jardín. Nada. Su rostro tenía la misma expresión que podría usar con un extraño que pide una moneda. Pasé 3 días en el hospital después de una cirugía de corazón. Cada palabra salió cuidadosamente medida, como si hablar demasiado rápido pudiera romper algo dentro de mí. Estoy pidiendo agua. Esteban ni siquiera levantó la vista de la televisión. El control remoto descansaba en su regazo como un cetro de indiferencia. Algún programa de concursos resonaba con risas grabadas mientras mi petición quedaba sin respuesta en el aire entre nosotros. La cocina está justo ahí. Daniela hizo un gesto vago hacia el fregadero, su anillo de bodas atrapando la luz de la tarde que entraba por la ventana. «Tienes piernas». Aferré los reposabrazos y me impulsé hacia arriba. La herida quirúrgica gritó en protesta, enviando cintas afiladas de dolor a través de mi pecho. Mi visión vaciló por un momento, y tuve que hacer una pausa a mitad de camino entre estar sentado y de pie. Las suturas se sentían como si pudieran abrirse, dejándome sangrando en la alfombra de mi propia sala de estar. «Con calma, papá». La voz de Daniela no tenía calidez, solo ese tipo de preocupación hueca que la gente usa cuando no quiere parecer completamente desalmada. «No queremos que te caigas y nos des aún más trabajo». Más trabajo, como si cuidar al hombre que la había criado fuera una carga inoportuna que se le había impuesto. Pensé en todos los vasos de agua que le había llevado durante las fiebres de su infancia, en todo el consuelo de medianoche cuando las pesadillas le robaban el sueño. Esos recuerdos parecían pertenecer a la vida de otra persona. Mis piernas temblaban mientras daba el primer paso hacia la cocina. Cada movimiento enviaba sacudidas a través de mi torso, pero me negué a volver a sentarme. No ahora. No cuando la verdad se extendía a través de mi visión como tinta derramada sobre papel blanco. «Esto es ridículo», habló finalmente Esteban, con los ojos aún fijos en la pantalla, actuando como si se estuviera muriendo o algo así. Fue solo un pequeño procedimiento cardíaco. Pequeño procedimiento. Mi corazón se había detenido 2 veces en la mesa de operaciones, pero aparentemente eso calificaba como pequeño en su mundo. El cirujano había explicado las complicaciones, los momentos críticos, el milagro de que incluso estuviera caminando. Nada de eso parecía importarles a las 2 personas que deberían haberse preocupado más. La cocina se sentía a kilómetros de distancia en lugar de estar al otro lado de la habitación. Cada paso era una negociación entre mi voluntad y las limitaciones de mi cuerpo. Detrás de mí, podía escuchar el suspiro exasperado de Daniela, el tipo que solía reservar para el tráfico, o las largas filas en el supermercado. «Lo siguiente que sabrás es que querrá que le cocinemos sus comidas también», le murmuró a Esteban. «No le des ideas». La risa de Esteban fue seca, vacía de cualquier humor real. Llegué a la encimera y me aferré a su borde. La superficie fría me estabilizó mientras procesaba lo que acababa de escuchar. Estas no eran frustraciones temporales o comentarios inducidos por el estrés. Esto era quienes realmente eran cuando pensaban que no podía oír. O tal vez simplemente no les importaba si podía hacerlo. El vaso temblaba en mi mano mientras lo llenaba del grifo.
El agua nunca había tenido un sabor tan amargo, aunque era solo agua ordinaria del mismo grifo que había usado durante 20 años. Todo era igual, y sin embargo nada volvería a ser lo mismo. Cuando me di la vuelta, ambos me miraban con expresiones que mezclaban impaciencia con un disgusto apenas disimulado. Mi propia hija me miraba como si fuera un extraño inoportuno que había entrado en su casa sin invitación. El vaso se sentía pesado en mi mano, no por su peso físico, sino por el peso del entendimiento que se estaba asentando en mis huesos como el frío del invierno. Yo había construido esta casa con mis propias manos, pagado su educación, su boda, los pagos de su coche. Les había dado todo lo que tenía. Y ni siquiera podían traerme agua después de una cirugía de corazón. Caminé de regreso a mi silla lentamente, deliberadamente. No porque el dolor lo exigiera, aunque lo hacía, sino porque necesitaba tiempo para pensar, tiempo para planear, tiempo para decidir qué tipo de hombre iba a ser por los años que me quedaran. El sol de la tarde caía más bajo a través de las ventanas, proyectando sombras más largas a través de la habitación. En algún lugar de esas sombras, algo comenzaba a tomar forma. Algo que les haría entender exactamente lo que habían perdido cuando decidieron que yo no valía ni la más básica amabilidad humana. Me acomodé de nuevo en mi silla y tomé otro sorbo de agua. Todavía sabía amarga, pero ahora había algo más mezclado, algo que se sentía peligrosamente cercano a la satisfacción. No tenía ni idea de lo que venía. Caminar hacia mi dormitorio se sintió como cruzar un desierto. Cada paso enviaba réplicas a través de mi pecho, recordándome que mi cuerpo todavía se estaba curando, incluso si mis ilusiones acababan de hacerse añicos por completo. El pasillo se extendía más largo de lo habitual, las fotos familiares en las paredes mirándome con rostros que de repente parecían extraños. Cerré la puerta detrás de mí y me apoyé contra ella por un momento. El dormitorio siempre había sido mi santuario, el lugar donde mi difunta esposa Elena y yo habíamos compartido nuestros sueños y planes. Ahora, se sentía como un refugio de mi propia familia. La cama me recibió como a una vieja amiga mientras me bajaba con cuidado sobre el colchón. Mi herida quirúrgica protestó con agudos recordatorios del trauma reciente, pero las heridas emocionales cortaban más profundo que cualquier bisturí. Miré al techo, repitiendo esas palabras venenosas una y otra vez. No somos tus sirvientes. Mi propia hija me había mirado como si fuera una carga que tenía que soportar. La misma hija cuya matrícula universitaria había pagado sin rechistar, cuya boda me había costado casi $20,000, cuyos pagos de coche había cubierto cuando Esteban perdió su trabajo el año pasado. La memoria tiene una forma de inundarte cuando más la necesitas. Hace 5 años, después del funeral de Elena, me había sentado en este mismo lugar tomando una de las decisiones más grandes de mi vida. El dinero del seguro había sido sustancial, suficiente para comprar algo más pequeño para mí y ayudar a mi hija a comenzar su vida de casada correctamente. Recuerdo conducir a la oficina de bienes raíces, mis manos temblando mientras firmaba los papeles de transferencia de la escritura. La casa, esta casa, había sido mi regalo para Daniela y Esteban. 3 habitaciones, 2 baños, un sótano terminado y un jardín donde había imaginado a futuros nietos jugando. «Papá, esto es demasiado», había susurrado Daniela ese día, con lágrimas corriendo por su rostro. «No podemos aceptar esto». Pero yo había insistido. «La familia cuida a la familia», le dije. «Tu madre hubiera querido que tuvieran seguridad». Esteban me había estrechado la mano con lo que parecía gratitud genuina, prometiendo que siempre tendría un lugar aquí, que me cuidarían cuando me hiciera mayor. Esas promesas se sentían como humo ahora, disipándose bajo la dura luz de la realidad. El sol de la tarde se filtraba a través de las cortinas, proyectando sombras familiares sobre muebles que había comprado hacía décadas. Todo en esta habitación me perteneció una vez. Ahora era legalmente de ellos, y me trataban como a un invitado no deseado en lo que solía ser mi propio hogar. Pensé en los otros regalos, las innumerables veces que había abierto mi billetera sin dudarlo. Cuando la empresa de Esteban fracasó y necesitaron $5,000 para evitar la bancarrota, cuando Daniela quiso redecorar la cocina, y el presupuesto llegó a $8,000, cuando su coche se averió y necesitaron algo confiable de inmediato. Cada vez, yo había dicho que sí. Cada vez, habían estado agradecidos y amorosos, pero en algún momento del camino, la gratitud se había transformado en expectativa.
y la expectativa se había endurecido hasta convertirse en derecho adquirido. Mi pecho se tensó, aunque no podía decir si era por la herida quirúrgica o por el peso de la comprensión. El patrón era tan claro ahora que me preguntaba cómo me lo había perdido durante tanto tiempo. Habían dejado de verme como una persona que elegía ser generosa, y comenzaron a verme como una fuente de dinero y apoyo libre de obligaciones. Las tarjetas de presentación en mi billetera se sentían pesadas de posibilidad. Licenciado Roberto Méndez, abogado. Lo había usado para la transferencia de la casa y otros asuntos legales a lo largo de los años. Un buen hombre que entendía las dinámicas familiares y la planificación financiera. Sentarse requirió esfuerzo, pero la decisión se estaba formando en mi mente como nubes de tormenta reuniéndose en un día claro. Busqué en la mesita de noche donde guardaba mi agenda, mis dedos moviéndose con más propósito del que habían sentido en días. Había opciones que no había considerado antes. Opciones legales que podrían ayudarles a entender el verdadero valor de lo que habían dado por sentado. La mañana del sábado llegó con el tipo de claridad que solo viene después de una noche de insomnio tomando decisiones. Había llamado al licenciado Méndez a las 8 en punto, disculpándome por la interrupción del fin de semana, pero explicando que necesitaba una consulta urgente sobre un asunto familiar. Su voz tenía el mismo profesionalismo firme que recordaba de nuestros tratos anteriores. Por supuesto, don Roberto, dado todo lo que ha pasado con su cirugía, puedo estar allí a las 10. Daniela y Esteban se habían ido a su rutina de compras semanal alrededor de las 9:30, su partida acompañada por la sinfonía habitual de puertas de coche y conversación casual que sugería que nada había cambiado en su mundo. Momento perfecto. El abogado llegó precisamente a las 10, llevando el mismo maletín de cuero desgastado que había traído a cada reunión durante la última década. Su traje gris hablaba de un sacrificio de fin de semana hecho sin quejas, y su firme apretón de manos me recordó por qué lo había elegido para asuntos importantes. Por favor, siéntese donde esté cómodo. Hice un gesto hacia la sala de estar, agradecido de que mi fuerza física hubiera regresado lo suficiente para manejar los negocios correctamente. Se acomodó en la silla frente a la mía, abriendo su maletín con eficiencia practicada. Mencionó preocupaciones familiares por teléfono. ¿Cómo puedo ayudar? Había ensayado este momento durante mis horas de vigilia, eligiendo palabras que transmitieran necesidad sin revelar demasiada emoción. Necesito revisar la situación legal del regalo de la casa que le hice a mi hija hace 5 años. Específicamente, ¿qué opciones podrían existir si las circunstancias han cambiado significativamente? Las cejas del licenciado se alzaron ligeramente, pero su expresión permaneció profesionalmente neutral. La transferencia de propiedad a Daniela, ¿correcto? Déjeme sacar esos archivos. Los documentos crujieron mientras organizaba papeles sobre mi mesa de centro. La transferencia de escritura, la documentación de donación, los formularios de impuestos, todo el papeleo que había parecido tan sencillo cuando el amor y la generosidad guiaban mis decisiones. Ahora se veían diferentes, como mapas de territorios que no sabía que existían. La casa es completamente suya, don Roberto. Sus palabras me detuvieron a mitad de un pensamiento. Disculpe, legalmente hablando, usted retiene plenos derechos de propiedad. El dedo del abogado trazó un párrafo específico en el documento de escritura. La transferencia se estructuró como una donación condicional con provisiones de reversión, práctica estándar para transferencias de propiedad familiar. En realidad, mi ritmo cardíaco aumentó, aunque no podía determinar si era por los efectos persistentes de la cirugía o por una repentina esperanza. ¿Qué significa eso exactamente? Significa que, si bien Daniela tiene el título, la propiedad revierte a usted automáticamente bajo ciertas condiciones especificadas. Giró el documento hacia mí, señalando un texto legal denso que había firmado pero nunca entendido completamente. Cambio material en las circunstancias, falta de provisión de cuidados o vivienda acordados, o incumplimiento de las obligaciones familiares. Las palabras nadaban ante mis ojos mientras sus implicaciones cristalizaban. Hace 5 años, el licenciado Méndez había insistido en estas protecciones, explicándolas como salvaguardas estándar que yo apenas había escuchado en mi afán por asegurar el futuro de mi hija. ¿Qué tan rápido podría surtir efecto tal reversión?, pregunté, sorprendido por la firmeza en mi propia voz. Con la documentación adecuada de cambio de circunstancias, 30 días,
desde la presentación del aviso. El tono del abogado seguía siendo práctico, como si estuviéramos discutiendo la declaración de impuestos en lugar de reclamar mi vida. Necesitaría demostrar un incumplimiento material de las condiciones originales de la donación. Pensé en la confrontación de ayer, en meses de comportamiento cada vez más arrogante, en convertirme en un extraño en mi propio hogar. Incumplimiento material parecía un eufemismo. ¿Qué tipo de documentación se requeriría? Declaraciones de testigos, evidencia de cambio de circunstancias, documentación de acuerdos incumplidos. El abogado reunió los papeles en una pila ordenada. Aunque debo mencionar que esto requeriría una consideración cuidadosa. Las disputas de propiedad familiar pueden tener consecuencias duraderas. A través de la ventana podía ver a la señora Gómez, la vecina, trabajando en su jardín. Actividades normales de sábado por la mañana continuando mientras mi mundo cambiaba silenciosamente sobre su eje. La casa se sentía diferente ahora, sabiendo que todavía era legalmente mía, que yo no era tan impotente como había creído. ¿Cómo sería la línea de tiempo para reunir tal documentación? Eso depende de qué evidencia exista y qué tan rápido quiera proceder. El abogado cerró su maletín pero dejó los documentos a mi alcance. ¿Estamos hablando de acción inmediata o está explorando opciones para consideración futura? La pregunta quedó suspendida entre nosotros como un puente que aún no había decidido cruzar. A lo lejos podía escuchar el sonido familiar de un coche acercándose. Probablemente demasiado temprano para el regreso de Daniela y Esteban, pero me recordó que mi tiempo para la planificación privada tenía límites. Creo, dije cuidadosamente, que necesito probar si la situación actual podría mejorar antes de tomar decisiones irreversibles. El abogado asintió con la sabiduría de alguien que había guiado a otras familias a través de encrucijadas similares. Eso suena prudente. Quizás deberíamos discutir cómo podría ser esa prueba. La tarde trajo el sonido familiar de puertas de coches cerrándose y bolsas de compras crujiendo. Me coloqué cerca del fregadero de la cocina, cronometrando mi presencia para que pareciera natural cuando entraran. La tarde se había ido procesando las revelaciones del abogado, y ahora me sentía listo para realizar mi experimento. Daniela entró primero por la puerta principal, con los brazos cargados de bolsas de grandes almacenes. Sus gafas de sol de diseñador atraparon la luz del pasillo mientras se quitaba los zapatos con indiferencia practicada. Esteban la siguió, haciendo malabares con las llaves del coche y lo que parecían envases de comida para llevar. ¿Qué tal su día fuera?, pregunté, manteniendo mi voz genuinamente interesada. Bien. La respuesta de Daniela llevaba el mismo tono despectivo que recordaba de ayer, pero ahora lo oía de manera diferente. No como la respuesta casual de una hija, sino como evidencia para un expediente legal. Se movieron a través de la sala hacia la cocina, y esperé hasta que hubieran acomodado sus pertenencias antes de hacer mi petición. El momento estratégico importaba para esta prueba. ¿Podrían pasarme un vaso de agua ya que están levantados? La pregunta detuvo a Daniela a mitad del movimiento mientras buscaba su bolso. Su expresión cambió de neutral a molesta en el espacio de un latido. ¿No puedes levantarte tú mismo? Perfecto. Casi exactamente la misma reacción que ayer. Pero ahora estaba preparado para presionar más. Todavía me estoy recuperando de la cirugía. Realmente ayudaría. Esteban levantó la vista de su teléfono con irritación visible. Caminaste a la cocina perfectamente. ¿Cuál es el gran problema con caminar unos pasos más? Mantuve mi tono tranquilo, aunque internamente estaba catalogando cada palabra cruel para la documentación del abogado. Esperaba que pudieran mostrar un poco de consideración por su padre, que acaba de tener una cirugía de corazón. Suficiente con este drama. La voz de Esteban llevaba el filo de alguien cuya conveniencia había sido amenazada. No eres un inválido. Deja de actuar como uno. Daniela asintió con la cabeza, su anillo de bodas brillando mientras hacía un gesto despectivo. ¿En serio, papá? ¿No puedes esperar que te sirvamos de pies y manos solo porque tuviste un procedimiento médico? Procedimiento médico. Como si mi corazón deteniéndose 2 veces en la mesa de operaciones fuera comparable a una limpieza dental. Me levanté lentamente, asegurándome de que pudieran ver el esfuerzo que tomaba, la forma en que mi mano presionaba contra mi pecho donde la herida quirúrgica aún dolía. Ya veo. Mi voz permaneció firme, aunque algo frío se había asentado en mi estómago. Así que pedir ayuda a mi familia es irrazonable. ¿Cuándo puedes ayudarte a ti mismo? Sí. Las palabras de Daniela salieron agudas y definitivas. No somos tus sirvientes personales.
Ahí estaba de nuevo. Esa frase que había destrozado mis ilusiones ayer ahora servía como confirmación de lo que ya sabía. No habían cambiado. Si algo parecían más cómodos con su crueldad. Como si la confrontación de ayer les hubiera dado permiso para dejar de fingir. Caminé hacia el fregadero y llené mi vaso. Cada paso deliberado y medido. Detrás de mí, podía escucharlos reanudando su rutina normal de la tarde. Daniela clasificando bolsas de compras, Esteban acomodándose en su sillón favorito con el control remoto de la televisión. El agua sabía exactamente como ayer, pero esta vez no la estaba bebiendo con el sabor amargo de las expectativas rotas. Esta vez, la estaba bebiendo con la satisfacción de un hombre que acababa de reunir la evidencia que necesitaba. ¿Encontraron todo lo que necesitaban mientras estaban fuera?, pregunté, regresando a donde estaban sentados. La mayor parte. Daniela no levantó la vista de examinar sus compras, aunque probablemente necesite volver el próximo fin de semana por esa lámpara que quería para el dormitorio. Nuestro dormitorio. El dormitorio en la casa que legalmente me pertenecía, donde ella estaba planeando compras con dinero que serviría mejor a alguien que realmente mereciera este lugar. Cada asunción casual de propiedad, cada comentario despectivo, cada momento de indiferencia insensible estaba construyendo un caso que el abogado podría usar. Asentí pensativamente. Eso suena como un buen plan. Esteban me miró con sospecha, como si mi respuesta razonable fuera de alguna manera preocupante. ¿Te sientes bien? Pareces diferente hoy. Diferente. Si tan solo supiera cuán diferentes estaban a punto de volverse las cosas. Pero esa conversación esperaría para otro día. Cuando tuviera todas mis piezas en posición y el aviso de 30 días hubiera sido debidamente presentado. Solo pensando en la familia, dije con sinceridad, en lo que realmente importa. Regresaron a sus actividades vespertinas, aparentemente satisfechos de que yo hubiera aceptado mi lugar en su jerarquía. La televisión parpadeaba con algún programa de telerrealidad donde la gente competía por dinero que no se había ganado, lo cual parecía notablemente apropiado. Terminé mi agua y dejé el vaso con cuidado. Mañana llamaría al abogado de nuevo. 20 minutos después, me paré en la puerta de la sala de estar y tomé mi decisión. Necesito que ambos se vayan de mi casa. El silencio que siguió se sintió como el momento antes de que caiga un rayo. La revista de Daniela se deslizó de sus manos, aterrizando en la mesa de centro con un golpe suave. El pulgar de Esteban se congeló sobre la pantalla de su teléfono. Su expresión, cambiando de indiferencia casual a atención aguda. ¿Qué acabas de decir? La voz de Daniela tenía un filo peligroso que nunca había escuchado antes. Esta es mi casa. Quiero que empaquen sus cosas y encuentren otro lugar para vivir. Cada palabra salió firme y clara, respaldada por la revelación de la mañana del abogado sobre mis derechos legales. Esteban se levantó lentamente, su altura completa agregando peso a su presencia. Estás bromeando, ¿verdad? Este es nuestro hogar. No, respondí con calma. Este es mi hogar. Se los di como un regalo. Pero ese regalo venía con condiciones. Han roto esas condiciones. Daniela saltó sobre sus pies, su rostro enrojecido por la ira, y algo que se parecía notablemente al pánico. No puedes simplemente echarnos. Vivimos aquí. Tenemos derechos. En realidad, no los tienen. La confianza en mi voz me sorprendió incluso a mí. Hablé con mi abogado esta mañana. La transferencia de la escritura incluía cláusulas de reversión. Cuando fallan en proporcionar el cuidado y el respeto que eran parte de nuestro acuerdo original, la propiedad revierte a mí. El color desapareció del rostro de Daniela a medida que las implicaciones la golpeaban. No más vivienda gratuita, no más red de seguridad financiera, no más dar todo por sentado mientras me trataban como una carga inoportuna. Estás mintiendo. Esteban se acercó más, su postura cambiando a algo más amenazante. Solo estás enojado por lo de ayer tratando de asustarnos. Hablo completamente en serio. Tienen 30 días para encontrar arreglos alternativos. La risa de Esteban no tenía ningún humor en absoluto. ¿30 días? ¿A dónde exactamente crees que se supone que vayamos? ¿Tienes alguna idea de cuánto cuesta el alquiler hoy en día? Esa ya no es mi preocupación. Permanecí de pie, aunque la herida quirúrgica en mi pecho había comenzado a doler por la tensión. Dejaron claro ayer y de nuevo hoy que cuidar a su padre en recuperación es demasiada molestia. Así que estoy eliminando esa carga de sus vidas.
Daniela se interpuso entre nosotros, su voz elevándose con desesperación. Papá, por favor, podemos resolver esto. Tal vez tuvimos un mal día, pero podemos cambiar. Es demasiado tarde para esa conversación. No vas a ir a ninguna parte. El grito de Esteban resonó en las paredes de la sala mientras se movía para bloquear la puerta. Esto es ridículo. No puedes simplemente venir aquí haciendo amenazas y demandas como si fueras el dueño del lugar. Soy el dueño del lugar. La declaración quedó en el aire como un desafío que ninguno de nosotros podía retirar. Vi cómo la conmoción se transformaba en algo mucho más peligroso en ambos rostros. Esto no iba de acuerdo con ningún plan que hubieran imaginado. Daniela me agarró del brazo, sus dedos clavándose más fuerte de lo necesario. Necesitas sentarte y pensar en esto racionalmente. No estás pensando con claridad desde tu cirugía. Mi pensamiento es perfectamente claro. Traté de rodearla, pero Esteban se movió para bloquear mi camino de nuevo. ¿A dónde crees que vas? Su voz llevaba la inconfundible amenaza de confrontación física. A mi dormitorio, para llamar a mi abogado. No, no lo harás. Esteban metió la mano en mi bolsillo y sacó mi teléfono celular antes de que pudiera reaccionar. Vas a sentarte y vamos a hablar de esto como adultos. Mi ritmo cardíaco se disparó, enviando recordatorios agudos a través de mi pecho de que mi cuerpo no estaba listo para este tipo de estrés. Devuélveme mi teléfono. Cuando empieces a tener sentido, Daniela se posicionó a mi otro lado, y me di cuenta con creciente alarma de que estaban coordinando sus movimientos para controlar los míos. Esto es una locura. No pueden simplemente. ¿No podemos qué? Interrumpió Esteban. ¿No podemos proteger a nuestra familia de tus locas amenazas de viejo? ¿No podemos asegurarnos de que no hagas algo de lo que te arrepentirás más tarde? Me guiaron hacia el pasillo. Su agarre firme pero no del todo doloroso. Sin embargo, mi recuperación quirúrgica me había dejado más débil de lo que quería admitir, y luchar contra ambos simultáneamente estaba más allá de mis capacidades físicas actuales. Están cometiendo un error grave, advertí mientras me conducían hacia mi dormitorio. El único error, dijo Daniela, empujando la puerta del dormitorio para abrirla, es dejar que te pongas así de alterado por nada. Me guiaron adentro y Esteban se guardó mi teléfono con la expresión satisfecha de alguien que acababa de resolver un problema complicado. Hablaremos de esto mañana cuando te hayas calmado, anunció Daniela. La puerta del dormitorio se cerró con un clic decisivo, seguido por el inconfundible sonido de la cerradura girando desde el exterior. 30 minutos de probar la manija de la puerta y examinar la ventana habían confirmado lo que ya sospechaba. Estaba completamente atrapado. La cerradura se mantuvo firme, y la ventana, aunque se abría, daba a una caída de casi 5 metros sobre concreto. Mi recuperación quirúrgica hacía tal escape imposible. Incluso si la desesperación podría haberme llevado a intentarlo. Pero la ventana ofrecía algo completamente diferente. Don Ricardo estaba en su patio trasero, enrollando una manguera de jardín mientras la luz de la tarde se desvanecía en ese perfecto crepúsculo suburbano. Conocía a don Ricardo desde hacía 3 años. Desde que se había mudado a la casa de al lado. Un hombre decente que mantenía su propiedad ordenada y siempre saludaba cuando nos encontrábamos en el buzón. Empujando la ventana para abrirla más, me posicioné donde él pudiera verme. Don Ricardo, ayúdeme. Su cabeza se levantó de inmediato, buscando la fuente de la voz. Cuando sus ojos encontraron los míos en la ventana del dormitorio, su expresión cambió de confusión a preocupación en un instante. Don Roberto, ¿qué pasa? Soltó la manguera y se acercó más a la línea de la cerca entre nuestras propiedades. Necesito que llame a la policía. Las palabras se sentían extrañas saliendo de mi boca, pero la situación había ido mucho más allá de las disputas familiares. Mi hija y su esposo me han encerrado en esta habitación y me han quitado el teléfono. El rostro de don Ricardo se transformó en algo que nunca había visto antes. Una mezcla de alarma e incredulidad que me decía que estaba procesando información que no encajaba con su comprensión de los problemas normales del vecindario. ¿Está herido? ¿Necesita una ambulancia? No. Ambulancia no. Solo policía. Me estoy recuperando de una cirugía de corazón, y están usando eso para controlarme físicamente. Mantuve mi voz firme, sabiendo que el pánico lo haría menos propenso a tomar medidas efectivas. Él ya estaba buscando su teléfono celular. Espere. Don Roberto, estoy llamando ahora mismo. El alivio me inundó mientras lo veía marcar. Esto estaba funcionando.
La ayuda realmente venía en camino. Servicios de emergencia. ¿Cuál es su emergencia? Podía escuchar la voz del despachador claramente a través de su altavoz. Necesito policía en... Don Ricardo me miró interrogativamente. Calle principal número 4715. Grité hacia abajo. Dígales que es una disputa familiar que involucra el confinamiento ilegal de un hombre mayor. Don Ricardo repitió la información, agregando detalles sobre mi condición médica y la situación de la puerta cerrada. El despachador hizo varias preguntas de seguimiento, y don Ricardo me miró en busca de respuestas sobre si estaba en peligro físico inmediato y cuánto tiempo había estado sucediendo esto. Se están enviando oficiales, anunció finalmente el despachador. El tiempo estimado de llegada es de 8 a 10 minutos. Don Ricardo terminó la llamada y volvió a mirar hacia mi ventana. Vienen en camino, don Roberto. ¿Quiere que me quede aquí afuera hasta que lleguen? Sí, por favor. Y don Ricardo, gracias. Sé que esto es inusual. No se preocupe por eso. Su voz llevaba la firmeza de alguien que había tomado su decisión y la llevaría hasta el final. ¿Hay algo más que deba decirles a los oficiales cuando lleguen? A través de la puerta del dormitorio, podía escuchar voces amortiguadas desde la sala de estar. Daniela y Esteban estaban hablando. Aunque no podía distinguir palabras específicas, parecían tranquilos, probablemente discutiendo su próximo movimiento o simplemente esperando a que yo entrara en razón, como lo habían expresado. Dígales que esto involucra una disputa de propiedad, dije cuidadosamente. Mi hija y su esposo están tratando de evitar que ejerza mis derechos legales como propietario de la casa. Don Ricardo asintió, absorbiendo esta información con la seriedad que merecía. Entendido. Disputa de propiedad. Confinamiento ilegal. Hombre mayor con cirugía cardíaca reciente. El sonido del motor de un coche retumbó en la distancia, aunque era demasiado pronto para hacer la respuesta policial. Aún así, mi ritmo cardíaco aumentó con anticipación. Esta pesadilla estaba a punto de cambiar a mi favor. Deberían estar aquí pronto, gritó don Ricardo para tranquilizarme. Desde la sala de estar llegó el sonido de pasos, y lo que podría haber sido la voz de Daniela diciendo algo sobre revisarme. El momento estaba a punto de volverse muy interesante. Me posicioné cerca de la puerta para escuchar mientras mantenía a la vista a don Ricardo a través de la ventana. Los siguientes minutos determinarían si el intento de mi familia de controlarme a través de la intimidación física tendría éxito o fracasaría espectacularmente. Puedo ver una patrulla de policía girando hacia la calle, anunció don Ricardo. Pasos se apresuraron por el pasillo hacia mi puerta. La cerradura hizo clic al abrirse, y Daniela apareció con una expresión de preocupación que le habría ganado un premio de la academia. Papá, ¿te sientes bien? Pareces agitado. Su voz llevaba la mezcla perfecta de preocupación y confusión, como si me hubiera encontrado en algún tipo de angustia médica, en lugar de estar encerrado detrás de una puerta que ella misma había asegurado. La policía está aquí, dije, pasando junto a ella hacia el pasillo. ¿Policía? ¿Por qué estaría la policía aquí? Esteban emergió de la sala de estar, su rostro una obra maestra de preocupación desconcertada. ¿Pasó algo? Antes de que pudiera responder, sonó el timbre. Daniela inmediatamente tomó mi brazo, guiándome hacia la puerta principal con el toque suave de una hija devota ayudando a su frágil padre. «Déjame abrir», dijo, abriendo la puerta para revelar a dos oficiales, un hombre y una mujer en sus 30 años, ambos con el comportamiento profesional que viene con años de llamadas domésticas. «Buenas noches. Soy el oficial Ramírez. Ella es la oficial López. Recibimos una llamada sobre una disputa familiar. Debe haber algún error», dijo Daniela, su voz perfectamente entonada con confusión. «Solo estamos teniendo una noche tranquila en casa. Mi padre acaba de tener una cirugía de corazón, así que estamos siendo muy cuidadosos con él». Di un paso adelante. «Oficiales. Los llamé a través de mi vecino porque mi hija y su esposo me encerraron en mi dormitorio y confiscaron mi teléfono». Los ojos de la oficial López se movieron entre nosotros, notando el lenguaje corporal y el posicionamiento. «Señor, ¿puede decirnos exactamente qué sucedió esta noche?» Me forzaron físicamente a entrar en mi dormitorio y cerraron la puerta desde el exterior cuando les dije que necesitaban irse de mi casa. Cada palabra salió clara y deliberada. La mano de Daniela voló a su pecho en aparente conmoción. «Papá, eso no es lo que pasó en absoluto».
Te sentías mareado y confundido, así que te ayudamos a ir a tu habitación a descansar. La puerta no estaba cerrada con llave. Solo estabas teniendo problemas con la manija. La puerta definitivamente estaba cerrada con llave, insistí. Esteban se acercó más, posicionándose de apoyo cerca de Daniela. El señor ha estado teniendo algo de confusión desde su cirugía la semana pasada. La anestesia puede afectar a los pacientes mayores durante días. Hemos estado tratando de ayudarlo, pero ha estado haciendo acusaciones que no tienen sentido. El oficial Ramírez sacó una libreta. Señor, ¿cuándo tuvo la cirugía? El lunes, pero no estoy confundido. Me encerraron en esa habitación porque les dije que se fueran de mi casa. Papá está solo confundido después de la anestesia, dijo Daniela, su voz con el tono paciente de alguien lidiando con una situación médica difícil. Ha estado diciendo cosas extrañas todo el día. Lo amamos y estamos tratando de cuidarlo. Pero ha sido un desafío. La oficial López miró alrededor de la sala de estar, que parecía completamente normal, sin signos de lucha, sin evidencia de la confrontación que había tenido lugar una hora antes. Señor, ¿se siente seguro en esta casa? No cuando me encierran en habitaciones y toman mi teléfono. No tomamos tu teléfono, papá. Daniela metió la mano en su bolsillo y sacó mi teléfono celular. Lo dejaste en la encimera de la cocina. Lo estábamos cargando para ti. La entrega suave de esa mentira me aturdió. Ella le entregó el teléfono al oficial Ramírez, quien lo examinó brevemente antes de devolvérmelo. Señor, ¿ha estado tomando algún medicamento para el dolor desde su cirugía? Algunos, pero no estoy confundido ni delirando. Mi voz llevaba una frustración creciente al darme cuenta de cómo se estaba desarrollando esto. El oficial Ramírez miró a su compañera. Señora, ¿su padre ha estado exhibiendo otros signos de confusión o desorientación? Daniela asintió con tristeza. Sigue insistiendo en que esta es su casa y que quiere que nos vayamos. Pero vivimos aquí. Lo cuidamos. Esta tarde, estaba exigiendo que le trajéramos agua y poniéndose muy molesto cuando sugerimos que podía conseguirla él mismo. Porque acabo de tener una cirugía de corazón. Lo sabemos, papá. La voz de Esteban era suave, comprensiva. Pero el médico dijo que la actividad ligera era buena para tu recuperación. Solo estamos tratando de seguir el consejo médico. La oficial López tomó notas mientras observaba nuestra conversación. Señor, ¿recuerda lo que le dijo a su vecino esta noche? Sí, porque me habían encerrado en mi habitación. Estaba confundido sobre la manija de la puerta, explicó Daniela. La puerta del dormitorio se atasca a veces, especialmente para alguien que no está en plena fuerza todavía. Los oficiales intercambiaron una mirada que me dijo todo lo que necesitaba saber sobre cómo iba a terminar esto. Veían a un hombre mayor recuperándose de una cirugía mayor, posiblemente confundido por la medicación, haciendo acusaciones contra miembros de la familia que parecían preocupados y cariñosos. Miren, parece que podría haber algún malentendido aquí relacionado con la recuperación posquirúrgica. El oficial Ramírez dijo diplomáticamente, Señor, si se siente inseguro o necesita ayuda, siempre puede llamarnos. Pero en este momento, no veo evidencia de que se esté cometiendo ningún delito. Se quedaron otros 10 minutos, haciendo preguntas básicas y tomando notas. Pero el resultado estaba predeterminado desde el momento en que Daniela sacó mi teléfono y culpó de todo a la confusión quirúrgica. Después de que los oficiales se fueron, la casa cayó en una quietud ominosa. Daniela y Esteban se pararon cerca de la puerta principal, sus expresiones transformándose de nuevo al cálculo frío que había visto antes. Esa fue una cosa muy estúpida de hacer, dijo Esteban, su voz con una amenaza que los oficiales nunca habían escuchado. Me encerraron en mi dormitorio de nuevo, pero esta vez me quitaron todo, desde mi teléfono hasta mis documentos. Los 90 minutos que pasé en ese dormitorio me dieron tiempo para pensar, y mis pensamientos me llevaron a una decisión que a mi cuerpo probablemente no le gustaría. La ventana me llamaba como un desafío que no podía ignorar. Casi 5 metros hasta el suelo. Para una persona sana, sería factible. Pero para alguien que se había sometido a una cirugía de corazón hace 5 días, podría terminar en desastre. Pero permanecer encarcelado en mi propio hogar parecía un destino peor que arriesgarse a una caída. Abrí la ventana lo más posible, estudiando la caída. El paisaje de abajo ofrecía algo de misericordia. Un macizo de flores con tierra suave, en lugar de pavimento de concreto.
pequeñas bendiciones para gente desesperada. Desde la habitación de mi hija y su esposo venían los sonidos de la televisión, risas y conversación casual. Daniela y Esteban se acomodaron en su rutina nocturna, confiados en que su actuación frente a la policía había resuelto el problema de una vez por todas. Esa confianza jugaría a mi favor. Salir por la ventana requiere fuerza central, la cual la cirugía de corazón te roba temporalmente. Cada movimiento enviaba recordatorios agudos a través de mi pecho. Pero la humillación de ser burlado por mi propia familia ardía más que cualquier dolor físico. Empujé una pierna a través de la abertura, luego la otra, hasta que me senté en el alféizar, como un ladrón anciano planeando el robo más patético del mundo. El suelo parecía más lejano desde este ángulo, y me pregunté brevemente si la desesperación siempre se sentía así. Como estar al borde de algo sin buenas opciones, la caída sacudió cada hueso de mi cuerpo cuando finalmente me solté. El dolor atravesó la incisión quirúrgica como electricidad, y por un momento, yací inmóvil en el macizo de flores, esperando ver si algo importante se había desgarrado. Cuando ningún desastre inmediato se anunció, luché por ponerme de pie y me sacudí la tierra de la ropa. Moverse alrededor del perímetro de la casa requería un sigilo que no había necesitado desde que jugaba a las escondidas de niño. Cada paso tenía que ser calculado para evitar el camino de grava y el sensor de movimiento cerca del garaje. El paisaje familiar de mi propia propiedad se había convertido en una carrera de obstáculos. En la puerta principal, me agaché con cuidado y levanté el felpudo. La llave de repuesto estaba exactamente donde la había puesto hace 3 años. Una precaución simple que ahora parecía providencial. Mis dedos temblaban ligeramente mientras la insertaba en la cerradura. Si era por tensión o emoción, no podía decirlo. La puerta se abrió silenciosamente sobre las bisagras que yo mismo había engrasado el mes pasado. Dentro, la casa se sentía diferente de lo que había sido hace una hora. Ya no era una prisión, pero tampoco un hogar del todo. Algo intermedio. Un campo de batalla donde la primera escaramuza había salido mal, pero la guerra estaba lejos de terminar. Voces flotaban desde la sala de estar, relajadas y casuales. Estaban discutiendo planes para el fin de semana. Conversaciones domésticas ordinarias entre personas que creían haber neutralizado con éxito la amenaza. La ironía habría sido graciosa si no fuera tan escandalosa. Me dirigí con cuidado a mi dormitorio, evitando las tablas del suelo que crujían y la vista directa desde la sala de estar. Mi objetivo no era la confrontación, aún no. Primero, necesitaba acceso a mis documentos, la información de contacto de mi abogado y las armas legales que el licenciado había confirmado que tenía. El pasillo se extendía ante mí como un camino para reclamar todo lo que intentaban quitarme. Cada paso me acercaba más a los documentos que probarían que no estaba ni confundido ni impotente, solo temporalmente superado. En la sala de estar estaban los detalles de la escritura, la tarjeta de presentación del abogado y las notas detalladas que había tomado durante nuestra consulta matutina. Con estas herramientas y mi recién descubierta movilidad, el juego podría comenzar de nuevo, esta vez con reglas diferentes y un jugador que entendía exactamente por qué estaba luchando. Estaban a punto de descubrir cuán equivocados estaban. Después de reunir todo lo que necesitaba, regresé a mi dormitorio. A la mañana siguiente, saliendo por la ventana como antes, me dirigí a la oficina del licenciado Méndez, que esa mañana parecía un santuario. Madera pulida y libros de referencia legal encarnando el orden en un mundo que había perdido temporalmente su equilibrio. Aceptó reunirse conmigo a las 8, sacrificando su día libre por una situación que claramente reconocía como urgente. Don Roberto, parece que no ha dormido mucho. Sirvió café de un termo que había traído de casa. Cuénteme qué ha pasado desde ayer. Le expliqué los eventos de la noche, la confrontación, el encierro, la llamada a la policía que salió espectacularmente mal. El abogado escuchó sin interrupción, ocasionalmente tomando notas en un bloc legal. Así que lo encerraron físicamente en su propio dormitorio y convencieron a los oficiales que respondieron de que usted estaba confundido debido a la cirugía. Su tono llevaba una indignación profesional que se sentía enormemente validante. Exactamente. Son manipuladores hábiles, y usaron mi condición médica en mi contra. El abogado se recostó en su silla, con los dedos entrelazados en la pose clásica de pensamiento de abogado. Esto cambia todo.
Lo que discutimos ayer como una posibilidad ahora se ha convertido en una necesidad. Sacó la carpeta de nuestra reunión anterior, esparciendo documentos sobre su escritorio como un general planeando una campaña. ¿La revocación de la donación de la escritura que discutimos? Ya no estamos hablando de explorar opciones. Estamos hablando de acción inmediata. ¿Qué tan rápido podemos proceder? Dadas las circunstancias que ha descrito, bastante rápido. El abogado alcanzó un grueso libro de referencia legal. La ley de propiedad del Estado es clara sobre la revocación de donaciones en casos de ingratitud. Cuando los receptores tratan al donante con hostilidad, crueldad, o no cumplen con las condiciones implícitas de cuidado, la donación puede ser legalmente revocada. Las palabras cayeron en mis oídos como música. Después de 24 horas de sentirme impotente, estaba recordando lo que se sentía tener opciones. ¿Qué implicaría exactamente el proceso? El abogado abrió su computadora portátil y comenzó a escribir. Primero preparamos un aviso formal de revocación de donación. Este documento describe los fundamentos legales, su trato hostil, la falta de provisión de cuidado razonable durante su recuperación, y las circunstancias cambiadas que justifican reclamar la propiedad. Y luego, les notificamos. Tienen 30 días para desalojar las instalaciones. Sus dedos continuaron moviéndose por el teclado mientras sacaba plantillas legales y casos precedentes. Si se niegan, podemos iniciar una acción legal inmediata por posesión ilegal. La eficiencia de la maquinaria legal se sentía embriagadora después del caos de la manipulación familiar. Aquí había reglas, procedimientos, plazos, cosas que no se podían discutir con lágrimas de cocodrilo y afirmaciones de confusión posquirúrgica. ¿Qué pasa si lo impugnan? Pueden intentarlo, pero la carga de la prueba recae en ellos para demostrar que su trato hacia usted fue razonable y que cumplieron con las condiciones implícitas de la donación. La sonrisa del abogado llevaba la confianza de alguien que había visto este tipo de casos antes. Dado lo que ha descrito, y particularmente el incidente con la policía, dudo que quieran que este asunto sea examinado en detalle por un tribunal. El abogado pasó la siguiente hora redactando documentos, explicando cada sección mientras trabajaba. El lenguaje legal formal se sentía como una armadura, protección contra la manipulación emocional que casi me había costado todo. El aviso de revocación de donación estará listo para ser notificado mañana por la mañana, anunció, imprimiendo múltiples copias en papel con membrete oficial. Recomiendo que sea notificado por un servidor de procesos profesional, en lugar de intentar entregarlo usted mismo, y si intentan afirmar que soy mentalmente incompetente, eso en realidad está trabajando a nuestro favor ahora. El abogado reunió los documentos en una pila ordenada. Su afirmación a la policía de que estaba confundido debido a la cirugía podría verse como abuso de ancianos, usando su condición médica para desestimar preocupaciones legítimas sobre sus derechos de propiedad. La ironía era perfecta. Su estrategia de manipulación había creado evidencia del mismo comportamiento que justificaba la revocación de la donación. ¿Cuánto tiempo antes de que esto sea definitivo? Asumiendo que no impugnen, y sospecho que no lo harán una vez que entiendan la realidad legal, podría tener la posesión completa de vuelta en 60 días. El abogado selló los documentos en un sobre oficial. Sin embargo, el impacto psicológico será inmediato. Se darán cuenta de que su control sobre esta situación siempre fue una ilusión. Al levantarme para irme, sentí algo que no había experimentado desde el viernes por la tarde. Optimismo genuino. La ley estaba de mi lado. Tenía representación profesional, y mi familia estaba a punto de aprender que tratar a su anciano padre como una molestia conlleva consecuencias. Licenciado, no puedo agradecerle lo suficiente por reunirse conmigo hoy. Don Roberto, lo que le pasó este fin de semana fue inconcebible. Me alegro de que podamos corregirlo. Me entregó el sobre que contenía copias de los documentos legales. Lo llamaré mañana una vez que se haya programado al notificador. Caminando hacia la puerta de la oficina, me di cuenta de que todo había cambiado. Ya no era un anciano confundido haciendo acusaciones sin fundamento. Era un propietario ejerciendo sus derechos legales con representación profesional y el debido proceso de la ley. El viaje a casa me daría tiempo para planear exactamente cómo quería manejar la siguiente fase de esta situación. El lunes por la mañana trajo claridad y documentos oficiales impresos con el membrete del licenciado Méndez. Me paré en la sala de estar sosteniendo papeles que cambiarían todo, esperando el momento perfecto para reclamar lo que siempre había sido mío.
Daniela estaba en la cocina haciendo café, moviéndose con la confianza casual de alguien que creía que era dueña de la casa a su alrededor. Esteban estaba sentado en la mesa del comedor desplazándose por su teléfono, probablemente planeando su día sin ninguna conciencia de que su mundo estaba a punto de colapsar. Daniela. Esteban. Los necesito a ambos aquí. Mi voz llevaba una autoridad que no habían escuchado antes. No el tono confundido y suplicante de un anciano enfermo pidiendo agua, sino el comando firme de alguien que tiene todas las cartas. Intercambiaron miradas mientras se movían hacia la sala de estar. La expresión de Daniela mostraba una leve molestia, como si estuviera interrumpiendo algo importante en lugar de estar a punto de entregar la noticia más significativa de sus vidas adultas. Levanté los documentos, asegurándome de que pudieran ver el membrete oficial y el formato legal formal. Estos son avisos de desalojo. Tienen 72 horas para retirarse ustedes y todas sus pertenencias de mi propiedad. El silencio que siguió fue profundo. La taza de café de Daniela se detuvo a mitad de camino hacia sus labios, suspendida en la incredulidad. La pantalla del teléfono de Esteban se oscureció cuando su agarre se aflojó. ¿De qué estás hablando? La voz de Daniela llevaba el primer indicio de incertidumbre que había escuchado de ella desde el viernes. Estoy hablando de la realidad legal que eligieron ignorar. Desdoblé el primer documento y comencé a leer. Aviso de revocación de donación. De conformidad con la ley de propiedad del Estado, el propietario abajo firmante por la presente revoca la escritura de donación ejecutada a favor de Daniela en base a ingratitud material e incumplimiento de condiciones implícitas. Esteban se levantó abruptamente. No puedes hablar en serio. Esta casa es nuestra. Vivimos aquí. Vivían aquí a mi discreción, la cual perdieron cuando decidieron tratarme como un extraño inoportuno en mi propio hogar. Continué leyendo del documento legal. Los fundamentos específicos incluyen trato hostil al otorgante, falta de provisión de cuidado razonable durante la recuperación médica y confinamiento deliberado contra la voluntad del otorgante. Daniela se hundió en la silla, con el rostro pálido. Papá, esto es una locura. No puedes simplemente echarnos. No tenemos a dónde ir. Esa ya no es mi preocupación. Las palabras se sintieron liberadoras. Tuvieron la oportunidad de tratar a su padre en recuperación con decencia humana básica. En cambio, eligieron la crueldad y la manipulación. Pero la policía dijo que estabas confundido. La voz de Esteban se elevó con desesperación. Estabas teniendo problemas posquirúrgicos. La policía dijo lo que ustedes les convencieron de decir. Mi abogado estaba muy interesado en ese detalle cuando le expliqué cómo usaron mi condición médica para desestimar mis preocupaciones legítimas sobre los derechos de propiedad. Leer las consecuencias legales en voz alta le dio a cada palabra un peso extra. La falta de desalojo dentro de las 72 horas resultará en procedimientos formales de desalojo y posibles cargos de posesión ilegal. Daniela se hundió en la silla, con el rostro pálido. ¿De verdad fuiste a un abogado? Fui a mi abogado, el mismo que manejó la escritura de donación original hace 5 años. Estaba fascinado al saber cómo han estado tratando al otorgante de su vivienda gratuita. Papá, por favor. La voz de Daniela se quebró con la primera emoción genuina que había escuchado de ella desde que comenzó esto. Podemos resolver esto. Podemos cambiar. Sé que hemos sido difíciles, pero podemos arreglar esto. 72 horas. Doblé los documentos de nuevo en su sobre oficial. Empezando ahora. Esteban se acercó más, su postura agresiva. ¿Crees que puedes simplemente amenazarnos? Después de todo lo que hemos hecho por ti, todo lo que han hecho por mí. La ironía era asombrosa. Me encerraron en un dormitorio y convencieron a los oficiales de policía de que era mentalmente incompetente. Exactamente qué han hecho por mí. Te dejamos vivir aquí, protestó Daniela. Me dejaron vivir en mi propia casa. Puse los documentos legales en la mesa de centro, donde no podían ignorarlos. La casa que compré con mi propio dinero, y les di como regalo, pensando que proporcionarían el amor y el cuidado que justificaban tal generosidad. La habitación quedó en silencio, excepto por el sonido de la respiración cada vez más rápida de Daniela. Los papeles se sentaban entre nosotros como un puente que no podían cruzar, separando su viejo mundo de privilegios de la nueva realidad de consecuencias. ¿A dónde se supone que vamos a ir?, preguntó Esteban, su voz más pequeña ahora. Eso es algo que deberían haber considerado antes de decidir que yo no valía la amabilidad humana básica.
Me dirigí hacia el pasillo, dejándolos procesar sus nuevas circunstancias. 72 horas, el reloj está corriendo. Detrás de mí podía escuchar a Daniela comenzando a llorar, y la voz de Esteban elevándose mientras comenzaba a hacer llamadas telefónicas urgentes. El sonido de su pánico era la música más dulce que había escuchado en años. Pero no había terminado con ellos todavía. Aún no entendían el alcance total de lo que habían perdido, o por qué esta casa había significado tanto para mí en primer lugar. La tarde del martes nos encontró sentados alrededor de la mesa de la cocina como una familia de nuevo, aunque la dinámica había cambiado completamente desde el lunes por la mañana. Los ojos de Daniela estaban rojos de llorar, y Esteban parecía que no había dormido en 2 días. El aviso de desalojo yacía entre nosotros como una bomba de relojería. «Papá, por favor». La voz de Daniela llevaba una desesperación que nunca había escuchado antes. «Sabemos que cometimos errores. Sabemos que te tratamos mal, pero podemos cambiar. Podemos ser la familia que mereces». Me senté en silencio, dejando que sus palabras llenaran el espacio entre nosotros. Sobre la mesa frente a mí yacía una carpeta de color manila que había recuperado de mi archivador esa mañana. Documentos que nunca habían visto antes. «Estábamos estresados por tu cirugía», agregó Esteban, inclinándose hacia adelante con seriedad. «No lo manejamos bien, pero eso no significa que no te amemos. Este es nuestro hogar, nuestra familia». «¿Su hogar?», repetí pensativamente. «Dime, Daniela, ¿recuerdas cómo pude comprar esta casa?». Ella se secó los ojos con un pañuelo. «Dijiste que habías ahorrado dinero de tu negocio de contratación. Eso es parcialmente cierto, pero ¿de dónde crees que vino el pago inicial? Una casa de este tamaño, en este vecindario, que requería mucho dinero por adelantado». Daniela y Esteban intercambiaron miradas. «No lo sé. ¿Tus ahorros?». Abrí la carpeta y esparcí varios documentos sobre la mesa. Membrete oficial de la compañía de seguros. Certificados de defunción. Formularios de reclamación de beneficiarios. Todos con fecha de hace 5 años. Esta casa fue comprada con el dinero del seguro de la muerte de tu madre. El silencio que siguió fue absoluto. Daniela miró los papeles como si estuvieran escritos en un idioma extranjero. Su rostro pasó por varias expresiones. Confusión, incredulidad, y luego un horror naciente que era doloroso de ver. La póliza de seguro de vida que tu madre mantuvo durante 20 años, específicamente para proporcionar seguridad a nuestra familia. Señalé el formulario de designación de beneficiarios. $350,000, pagado 6 meses después del funeral. Las manos de Daniela temblaban mientras recogía los documentos del seguro. «Pero dijiste, nunca me lo dijiste». «No te lo dije porque no quería que te sintieras culpable por vivir en una casa que la muerte de tu madre había comprado. Quería que lo vieras como un regalo de un padre amoroso, no como algo comprado con tragedia». Esteban se estiró para leer los papeles sobre el hombro de Daniela. «No entiendo. ¿Por qué nos dices esto ahora?». «Porque quiero que entiendan exactamente lo que han hecho». Mi voz permaneció tranquila, pero cada palabra llevaba el peso de 5 años de dolor y planificación. Esta casa, donde me encerraron en un dormitorio, donde le dijeron a la policía que era mentalmente incompetente, donde se negaron a traerme un vaso de agua después de una cirugía de corazón, fue comprada con dinero de la póliza de seguro de vida de su madre. Daniela hizo un sonido que fue en parte sollozo, en parte jadeo. Los papeles del seguro se deslizaron de sus dedos y se esparcieron por la mesa. Ella murió creyendo que estaba proporcionando seguridad para nuestra familia. Habló de ello durante sus últimas semanas. Cómo el dinero del seguro aseguraría que siempre tuviéramos un lugar seguro para vivir, que nos cuidaríamos unos a otros. Reuní los documentos de nuevo en una pila ordenada. Me hizo prometer usar ese dinero para mantener unida a nuestra familia. «Papá, no lo sabía». La voz de Daniela se quebró por completo. «No lo sabías porque te protegí de ese conocimiento. Al igual que tu madre nos protegió con esa póliza de seguro, al igual que te protegí dándote esta casa como regalo, en lugar de decirte que fue comprada con el sacrificio de tu madre». Esteban puso su brazo alrededor de Daniela mientras ella comenzaba a llorar en serio. «Podemos arreglar esto. Podemos honrar su memoria correctamente». «¿Pueden?», pregunté en voz baja. «¿Pueden deshacer tratarme como un extraño inoportuno en una casa que la muerte de su madre proporcionó?».
¿Pueden retirar el decirle a los oficiales de policía que estaba confundido e incompetente en el hogar que ella pretendía como nuestro santuario familiar? Daniela me miró con lágrimas corriendo por su rostro. Lo siento mucho. Lo siento increíblemente. No tenía idea. Tu madre estaría desconsolada al saber que la casa que pensó que uniría a nuestra familia se convirtió en el lugar donde su hija eligió la crueldad sobre la compasión. Me levanté de la mesa, dejando los documentos del seguro donde estaban. Ella estaría devastada al saber que su regalo final para nuestra familia fue utilizado como un arma contra el padre que amaba. El peso de la realidad moral se asentó sobre ellos como una manta pesada. Esto no se trataba solo de propiedad legal o disputas familiares. Se trataba de violar la confianza sagrada de una mujer que había muerto creyendo que su sacrificio protegería a las personas que más amaba. ¿Qué podemos hacer?, susurró Daniela. ¿Cómo podemos arreglar esto? Miré a mi hija rota y desesperada que finalmente había entendido el alcance total de lo que había perdido, y sentí algo que podría haber sido lástima mezclada con la satisfacción de la justicia finalmente servida. Tienen 44 horas, dije simplemente. La tarde del jueves trajo el sonido de cajas de cartón siendo selladas con cinta y muebles siendo movidos a través de pisos de madera. Me senté en mi sillón reclinable, viendo a Daniela y Esteban trabajar con la eficiencia silenciosa de personas que finalmente habían aceptado su destino. Las últimas 50 horas los habían transformado por completo. Desaparecida estaba la arrogancia, el derecho adquirido, la crueldad casual que había definido nuestra relación desde mi cirugía. En su lugar había algo que nunca había visto de ellos antes. Remordimiento genuino mezclado con el agotamiento hueco de personas que habían aprendido lo que significaba perderlo todo. Esteban llevó la última de sus cajas a través de la sala de estar, evitando mis ojos como lo había hecho durante los últimos 2 días. Daniela lo siguió con una maleta. Sus movimientos cuidadosos y deliberados, como si estuviera caminando por una casa que podría colapsar en cualquier momento. «Eso es todo lo de arriba», dijo en voz baja, dejando la maleta cerca de la puerta principal con el resto de sus pertenencias. Asentí, pero no hablé. No quedaba mucho por decir que no se hubiera dicho ya el martes por la tarde, cuando los papeles del seguro habían destrozado su mundo en pedazos que no podían volver a unir. Las llaves de la casa yacían en la mesa de centro entre nosotros, todavía unidas al llavero que Daniela había comprado cuando le di la casa por primera vez hace 5 años. Un pequeño dije de plata que decía, «Hogar, dulce hogar». Irónico ahora, considerando cuán dulce había resultado no ser este hogar para el hombre que lo había hecho posible. «Papá», dijo Daniela, acercándose a mi silla con los pasos vacilantes de alguien que no estaba segura de tener derecho a hablar. «Necesito que sepas que entiendo lo que hicimos. Lo que hice». Miré a mi hija que había pasado las últimas 72 horas aceptando el hecho de que había sido cruel con su padre en una casa que la muerte de su madre había comprado para la seguridad de su familia. «Sé que lo entiendes», respondí. Esteban apareció en la entrada, con las llaves del coche en la mano. «Todo está cargado, estamos listos para irnos». Daniela recogió las llaves de la casa de la mesa de centro, sosteniéndolas por un momento como si pesaran más de lo que el metal y el plástico tenían derecho a pesar. Cuando me las entregó, sus dedos temblaban ligeramente. «Estas te pertenecen», susurró. Las llaves se sentían cálidas en mi palma. Aunque si era por el toque de Daniela o por el peso simbólico de la propiedad reclamada, no podía decirlo. Siempre lo hicieron, ella asintió, entendiendo la verdad más profunda en esas palabras. Esta casa siempre había sido mía. Legalmente, moralmente y en todas las formas que importaban. Simplemente se le había permitido vivir aquí gracias a mi generosidad. Una generosidad que había pagado con desprecio y crueldad. «Lo siento por mamá», dijo, su voz quebrándose ligeramente. «Siento que deshonramos su memoria en la casa que ella nos proporcionó». «Tu madre hubiera querido que me trataras con amor y respeto», dije con calma. «Habría estado desconsolada al ver lo que elegiste en su lugar». Esteban dio un paso adelante, extendiendo su mano hacia mí. «Don Roberto, quiero que sepa que asumo toda la responsabilidad por mi parte en esto. Apoyé el comportamiento de Daniela y participé en tratarlo mal. Eso estuvo mal». Le estreché la mano brevemente. «Ahora saben lo que significa perder un hogar». Las palabras llevaban el peso de la justicia perfecta. Me habían hecho sentir inoportuno en mi propia casa.
Me habían tratado como una carga en el lugar donde debería haberme sentido más seguro. Ahora aprenderían lo que se sentía estar sin hogar. No tener ningún lugar que fuera verdaderamente suyo. Caminaron hacia la puerta juntos, Daniela deteniéndose en el umbral para mirar atrás una última vez. ¿Alguna vez nos perdonarás? Esa no es la pregunta que deberías estar haciendo, respondí. La pregunta es si recordarás esta lección lo suficientemente bien como para tratar a la próxima persona con la amabilidad que deberías haberme mostrado a mí. La puerta se cerró detrás de ellos con el suave clic de la finalidad. A través de la ventana, los vi cargar sus pertenencias restantes en su coche y alejarse de la propiedad que nunca volvería a ser su hogar. El silencio se asentó sobre la casa como una manta cómoda. Por primera vez en casi una semana, estaba solo en mi propio hogar, sin el peso de la tensión familiar o la amenaza de ser tratado como un extraño inoportuno en mi propio dominio. Miré las llaves en mi mano, luego los papeles del seguro aún esparcidos por la mesa de centro. Elena habría estado orgullosa de ver que finalmente se hacía justicia, de saber que su sacrificio había protegido en última instancia a la familia que había amado, incluso si había tomado más tiempo del que cualquiera podría haber esperado. Caminando por las habitaciones de mi casa, verdaderamente mi casa de nuevo, sentí algo que no había experimentado desde antes de mi cirugía. Paz, no la paz de la venganza, sino la satisfacción más profunda de la justicia debidamente servida y las lecciones debidamente aprendidas. Afuera, la tarde de primavera continuaba su suave progresión hacia la noche y yo estaba en casa. Si le gustó esta historia, por favor dele me gusta a este video. Suscríbase al canal y comparta sus impresiones de esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haga clic en el recuadro de la izquierda. Gracias por ver.